SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Marina Fernández. El volcán de Cumbre Valteneguía en actividad, 24 días de erupción y de sobresaltos casi diarios que dejan alrededor de 1.000 nuevos evacuados en muchos casos además por segunda vez, porque ya habían tenido que irse a casas de familiares que ahora han tenido que dejar otra vez por la nueva colada. Ya vieron cómo la lava engulló el barrio de Todoque y ahora temen que pase lo mismo con el de La Laguna. Está la lava tan cerca ahí que tenemos mucho pánico. La casa queda vacía. Ver caer el barrio vecino y ahora la naturaleza quiere acabar con la laguna. Triste, la verdad. Cargando pues lo que hemos podido, porque también te pones un poco loco de no sabes lo que coges y si vuelves o no vuelves. Es terrible ver a tus vecinos, a tu barrio evacuados. Yo no pensé nunca tener que vivir lo que estoy viviendo. Han cargado todo lo que han podido en furgonetas y remolques y hasta ahora siguen llegando poco a poco a la zona habilitada para apuntarse como evacuados y ver dónde van a pasar la noche. Muy cerca de ese barrio, en Tajuya, está un compañero de la SER, Javier Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. Hay dos puntos de atención hoy. El primero es La Laguna, ya desalojada, donde una lengua de lava amenaza con devorar este núcleo del que han sido desalojadas más de 800 personas esta tarde. El segundo es Tajuya, donde la lengua de lava ha superado el Callejón de la Gata y ensancha hacia el norte, ensanchando, haciendo más grande su grosor. Si engulle La Laguna, se comerá, entre otras cosas, la mayor empaquetadora de plátanos de la isla, más colegios, iglesias, cientos de viviendas e innumerables cultivos, y ensancha su grosor en Tajuya, donde nos encontramos. El destrozo puede ser absolutamente incalculable. Ante esto solo queda esperar en compañía de la total impotencia contra esta bestia que 24 días después de su erupción no ha dado ni un solo día de tregua. 6.800 personas ya evacuadas. En lo económico sigue también el desastre, ya se han destruido cerca de 700 viviendas, hay más de 300 personas en ERTE, la mayoría de ellas trabajadores del sector turístico y del agrícola, que han visto cómo la lava arrasaba 170 hectáreas de plataneras, de aguacateros, de viñedos y de otros cultivos, Javier. Y dicen que lo peor está por llegar porque ha engullido el corazón industrial del Valle de Aridane, la zona más productiva de plátanos de Canarias, cientos de camas extrahoteleras y el medio de vida de miles de personas. Ya son 6.800 fuera de sus casas, más de 700 viviendas destruidas y ningún atisbo de que el final esté cerca. Los expertos lo advierten una y otra vez en cada comparecencia. No hay ningún parámetro en el Cumbre Vieja que apunte al final de la erupción. Mañana estará en la isla Pedro Sánchez por cuarta vez y a pesar de la magnitud del desastre, solo hay 17 viviendas compradas formalmente y el anuncio de un paquete para ayudar de más de 200 millones de euros. Es un día en el que ha terminado la segunda fase de evacuación de los afganos que han colaborado con nuestro país y que huyen de los talibanes. Esta noche han llegado otras 160 personas a la base de Torreón, Afganistán, un millar. Ana Terradillos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Han llegado 160 refugiados, 10 más de los previstos. Son 28 familias en un vuelo comercial fletado por Air Europa. De momento se pone punto y final a esta segunda fase de la operación, aunque en Afganistán queda todavía una lista que ha hecho España con más de 1 millar de personas que quieren pedir refugio aquí en nuestro país. Los primeros días van a estar alojados en ese campamento de la base militar de Torrejón de Ardoz para seguir con ese protocolo establecido por Defensa y Exteriores, pruebas de COVID, filiación y inicio de trámites para concederles asilo. Son colaboradores del Ejército Español y familias que quedaron de esos colaboradores, sobre todo en la zona de Herat, donde estuvo desplegado nuestro ejército trabajando con la OTAN. Pakistán ha sido fundamental en esta evacuación porque, a pesar de que mantiene su frontera cerrada con Afganistán, ha permitido, gracias a la negociación con España, la entrada a pie a su frontera de estos refugiados. Sobre Afganistán ha girado la reunión de hoy de los países del G20 con el primer ministro italiano Mario Draghi como anfitrión. No hay ninguna evidencia, ha dicho, de que los talibanes estén mejorando en el respeto a los derechos humanos. La Comisión Europea se ha comprometido, en cualquier caso, a enviar al país un paquete de ayuda humanitaria de unos 1.000 millones de dólares. Todo esto en un 12 de octubre, día de la fiesta nacional, que ya se parece más a los de antes de la pandemia.
Con los tradicionales abucheos al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez a su llegada al desfile, con Pablo Casado y Santiago Abascal evitando encontrarse, con la ausencia de Urkullu y Pere Aragonés, con imágenes como las de las ministras de Podemos en el Palacio Real y con un debate que el PP se empeña en imponer, la necesidad, dicen, de crear hispanidad, de acabar con la leyenda negra de la conquista de América. Todo esto lo vamos a analizar en este Hora 25 con Esther Oes. ¿Qué tal, Esther? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Con Ignacio Ruiz Jarabo, economista, exdirector de la Agencia Tributaria. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Marina. Y aquí en el estudio a mi lado con Manuel Rico, director de investigación de Infolibre. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Marina. Enseguida me contáis qué claves ha tenido para vosotros la vuelta del desfile y de la recepción en el Palacio Real, pero antes, el día en 2 minutos, el día en el que hemos amanecido con otro asesinato machista, y ya son 36 este año en nuestro país. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Un hombre ha matado a su mujer de 37 años en Vitoria y después se ha suicidado, todo en la misma casa en la que se encontraban sus hijos menores de edad. El matrimonio estaba separándose y no había denuncias previas. Mañana a mediodía se va a celebrar en Vitoria una concentración de repulsa por este nuevo caso de violencia de género. En Cataluña, el Gobierno ha anunciado que no va a renovar los conciertos educativos a los centros de la ESO y de bachillerato que separen a los chicos de las chicas. La medida afectará a 11 centros que dejarán de recibir financiación pública y a más de 4.000 alumnos. Josep González es conseller de Educación. Al siglo XXI no hi pot haver. En el siglo XXI no puede haber ninguna escuela con financiación pública que continúe separando entre chicos y chicas. La segregación por género aumenta los estereotipos y legitima el sexismo. Y legitima el sexismo. Excelentes relaciones, así ha definido el rey de Marruecos las relaciones entre su país y España en una carta que le ha mandado al rey Felipe VI con motivo de la fiesta nacional. El monarca se compromete además a trabajar para elevar esas relaciones al nivel, dice, de dos pueblos amigos. Es la segunda vez en menos de 2 meses que el rey de Marruecos se refiere públicamente a las relaciones con España. Y sobre relaciones, en este caso comerciales, es David Frost, el ministro británico responsable del Brexit, que hoy ha exigido a la Comisión Europea que revise el protocolo de Irlanda del Norte. Exigen cambios comerciales, empezando por menos controles de las mercancías que circulan entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Bruselas sí estudia la relajación de controles en un plan que presentará mañana, pero Londres también quiere que esa región quede fuera del ámbito de actuación de la justicia europea, en contra de lo que decían los tratados, y en esto no parece que Bruselas vaya a ceder. Precisamente en Reino Unido, el Parlamento británico describe como un fracaso sanitario histórico la primera reacción del primer ministro Boris Johnson ante la pandemia. Dice este informe, entre otras cosas, que han elaborado diputados de todos los partidos, que el confinamiento se ordenó demasiado tarde. Y demasiado tarde para muchos ha llegado también esto. Hola, señorita Ley. Aunque la vida sentimental de Superman ha sido siempre muy tradicional, la del hijo que ha tenido con Lois Lane no lo será tanto. Jonathan Kent, que ha heredado los poderes de su padre y que protagoniza el nuevo cómic del superhéroe con esa misma identidad, Superman, se enamora de un hombre, colega además del oficio periodístico. Aparece besándose con él en el cómic de DC que se publicará el 9 de noviembre. Y en la contraportada de Hora 25... Hoy que estamos a vueltas otra vez con el pasado, Manuel Jabós, buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. Hoy ha muerto alguien que sí ha sido fundamental para conocer nuestra historia, nuestra prehistoria concretamente. Ha muerto Emiliano Aguirre, el paleontólogo que descubrió Atapuerca. Uno de los que llegó precisamente más lejos, ¿no? en la búsqueda de ese pasado, no 6 siglos como en días como hoy se recuerda en el caso del viaje del navegante Colón, sino en algunos casos durante por más de 1 millón de años, es decir, el origen de los hombres y las circunstancias de ese origen, ese viaje fascinante en el que el paleontólogo Emiliano Aguirre ha tenido desde luego un papel primordial, tan fascinante ese viaje, de hecho, como el que nos puede llevar a nosotros cientos de miles de años adelante. Pero como eso no lo podemos comprobar, ni creo que lo vamos a poder comprobar algún día, somos exactamente lo que sí hemos podido hacer, lo que hemos podido comprobar. Y si nos sentimos interpelados todos los días por hechos históricos que condicionan nuestra actualidad, yo creo que es justo que en la muerte hoy de un científico como Aguirre se reconozca el trabajo de alguien que llevó esa interpelación a la prehistoria para ayudarnos a entendernos mejor a nosotros mismos, para tratar de saber también quiénes somos y de dónde venimos y, como decía Siniestro, a dónde vamos y se acaba el vino. Tú de momento te vas ya a casa. Me voy a casa, pero me tienes rondando por aquí mañana. Muchas gracias, que disfrutes de lo que queda de festivo. Un beso, Manuel. Gracias, un beso, chao.
¡Ostras! ¿Eso ha sido tu rodilla? Uy, sí. Pero menos mal que elegí el seguro. Hora 25. Marina Fernández. Festivo nacional, que es festivo también en Hora 25, pero están aquí Esther Palomera, Manuel Rico, Ignacio Ruiz Jarabo en la mesa de análisis. Un 12 de octubre que, como casi todo lo demás, empieza a parecerse a los de antes de la pandemia. Se ha celebrado el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas en el Paseo de la Castellana de Madrid, con los ya tradicionales también abucheos al presidente del Gobierno, y ha vuelto también al Palacio Real la recepción, sin cóctel ni corrillos, pero con la presencia de las 3 ministras de Unidas Podemos por responsabilidad institucional, ha dicho la titular de Igualdad, Irene Montero. Ha sido una de las imágenes de esta cita con muchos menos invitados, que sí han dejado algunos mensajes a los periodistas que se han acercado hasta allí. María Manjabacas, buenas noches. Buenas noches, Marina. Si cada uno llevaba su lección aprendida, y nos la contaba Chimo Puig, el presidente de Valencia, la descentralización, aclarando. Esto no va contra nadie ni queremos desmontar Madrid, respuesta clara a Díaz Ayuso. Conciliadora y confiada, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Negociar, y negociar era su palabra. No le ha sorprendido que lleguen ya los presupuestos al Congreso y confía en sacarlos pronto adelante. Es muy importante, nos decía, para España. También hubo momentos para alguna confesión personal. Como descendiente de familia militar, le gustan mucho, nos dijo, los desfiles militares en el que estuvo antes de ir a la recepción. Y se estrenó en el besamanos con las ministras de Unidas Podemos, Ione Belarra e Irene Montero. Tajante cuando le preguntamos si estaban por responsabilidad institucional. Por supuesto, nos ha dicho, es una celebración de todos, la fiesta de nuestro país. Un acto en el que no estuvieron ni Garzón, no sabemos causa, ni Castel por una indisposición de salud. Y entre los temas que no se abordaron, la vuelta del rey emérito cuando se archive la causa judicial. Nadie oyó nada al respecto. Ningún comentario. El tema no se sacó y allí no estábamos los periodistas para preguntar, como habitualmente hacemos. Debieron pensar que en la casa del rey mejor no hablar del rey. Y así, con tan pocos invitados, no llegaban ni a 200 cuando normalmente superan los 1000, transcurrió la recepción que, según el alcalde y portavoz del PP, Martínez Almeida, fue distendida, agradable, pero entre tanta cordialidad no se vio ni foto ni acercamiento entre el presidente del Gobierno ni el líder de la oposición. Pero eso sí, todo por utilizar su expresión, todo de muy buen rollo. Todo de muy buen rollo y muchos asuntos que vamos a ir desgranando esta noche, pero os voy a pedir una primera lectura. ¿Cuál ha sido para vosotros el titular político de este 12 de octubre? Esther, empiezo por ti. Más que el titular político, el titular mediático que acaba de subrayar María, y que a mí me parece un asunto nuclear en este tipo de recepciones, ¿no? Es la utilización de la pandemia como excusa para no autorizar la presencia de los medios de comunicación en los corrillos habituales que hay durante la recepción tradicional del 12 de octubre. A mí me parece que los periodistas nos hemos convertido en testigos incómodos de los políticos y de quienes representan las instituciones y en preguntadores oficiales de asuntos que no conviene tratar, ¿no? María lo subrayaba muy bien. Creo que hoy era un día para preguntar por muchas cosas, pero también por la posibilidad esa del regreso, el posible regreso del rey emérito, ¿no? Pues eso, en la casa del rey no se habla del emérito. Bueno, yo creo que esta excusa pandémica para apartar a los medios de comunicación de según qué actos institucionales empieza a normalizarse de una forma, en mi opinión, preocupante, ¿no? Porque los medios no solamente somos testigos, sino que somos vehículos de la información entre las instituciones y los ciudadanos, y por lo tanto, si no estamos presentes, difícilmente los ciudadanos pueden saber de qué se habla y cuáles son los asuntos nucleares de la actualidad política. Luego, como bien María ha relatado en su crónica, cada uno llevaba muy aprendido su libro, ¿no? Unos para hablar de la descentralización y otros para seguir conspirando en torno a según qué cuestiones. Pero a mí me preocupa y me quedo en el día de hoy con eso, con la ausencia de los medios de comunicación en los corrillos habituales. Claro, que empieza además a perder sentidos y en todas las comunidades las restricciones van decayendo poco a poco, prácticamente todas. Ignacio, no sé para ti, ¿cuál es el titular de este 12 de octubre? Pues yo me sumo a las palabras de Esther, ¿no? Y además ella es periodista y por tanto directamente afectada por esa prohibición a los medios, ¿no? Yo en cambio soy usuario de vuestro trabajo, ¿no? Destinatario, perdón, usuario, está bien dicho también. Y entonces lo sufro todavía más, ¿no? Yo creo que cada vez es más patente que los políticos pretenden usarlos, ¿no?
porque os llaman cuando les interesa que os hagáis eco de lo que le quieren decir y quieren que se sepa, y en cambio efectivamente os arrinconan, como hoy, cuando no les interesa que seáis testigos o que preguntéis lo que les resulte incómodo, ¿no? Y luego quiero decirlo porque a mí me ha resultado entrañable, no tanto la imagen sino lo que simbolizaba, esos segundos que he visto en las televisiones del homenaje a la bandera en la isla de Palma, con el volcán a fondo, ¿no? Al fondo. Bueno, me ha parecido, en tanto que la bandera hoy, pues a mí me representa mucho a una de las instituciones básicas del Estado, que son las Fuerzas Armadas, ¿no? Y dada la magnífica labor que está haciendo la UME, con su ministra al frente, con otra magnífica labor de la ministra, a mí me ha resultado emocionante. Más allá de esta ausencia de los periodistas, Manuel, que entiendo que tú también vas a reivindicar, ¿qué titular te quedarías tú de este 12 de octubre? No, bueno, por supuesto comparto las palabras de Esther, pero a mí me llamaron la atención los abucheos, pero no porque haya abucheos en político, que es algo normal, sino por parte de lo que gritaban, ¿no? Que era ocupa, ¿no? Y porque para mí eso simboliza uno de los principales problemas políticos que tenemos en nuestro país en este momento, sino el principal, que es una extrema derecha antidemocrática. Y una extrema derecha antidemocrática a la que cada vez va más abrazado el PP, ¿no? Entonces, porque los insultos suelen definir a quien insulta, no a quien los recibe, pero es muy indicativo que se utiliza y ocupa significa que esa extrema derecha antidemocrática como tal no acepta el resultado de las urnas, y tenemos una extrema derecha que le parece perfectamente un ocupa Pedro Sánchez elegido democráticamente, y no le parece que lo fuese la dictadura criminal que tuvimos durante más de 40 años en este país, ¿no? Entonces, para mí, no los gritos, que insisto, no los abucheos, que yo creo que los políticos, bueno, pues tienen que acostumbrarse a ellos, sino quién los pronuncia y qué tipo de abucheos son. Yo me quedaría con ese, para mí es el titular, y que yo creo que hay que combatir, ¿no? Porque bueno, acabamos de ver lo que ha ocurrido en Italia con el asalto por parte de hordas fascistas a la sede del principal sindicato del país, sí. Y yo creo que tenemos que ser absolutamente combativos con quienes quieren minar la democracia. Lo que está pasando en Italia, de lo que vamos a hablar más adelante, pero por seguir con esto que comentas, Manuel, ocupa, parásito, Ignacio decía un déjà vu, pero es verdad que igual han evolucionado, ¿no?, los insultos que se le dedican al presidente del gobierno socialista de turno. No sé si está cundiendo esa idea de que es un gobierno ilegítimo, como tú decías, Ignacio. No, vamos, en fin, quien sea receptivo de esa idea, pues tiene, para empezar, pocos fundamentos de lo que es la democracia, y en segundo lugar, bueno, pues yo creo que le pueden más sus instintos antidemocráticos, ¿no? Es decir, te puede gustar mucho, poco o nada Pedro Sánchez, pero es evidente que el presidente del gobierno, con la aplicación de los principios constitucionales y con toda la legitimidad que se pueda tener, o sea, que en fin, yo digo que es un déjà vu, no, digo que es un déjà vu porque efectivamente, desgraciadamente, siempre en este acto hay un grupo de exaltados incorrectos, maleducados y que no saben apreciar el sentido institucional del 12 de octubre, ¿no? Es verdad lo que dice Manuel, que este año los gritos han cambiado hacia eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que no tiene más importancia, más allá de que permanecen en España, pues es un grupo, y lo cual es preocupante. Bueno, no porque sea preocupante políticamente, sino porque indica una falta de espíritu democrático significativo. Yo no creo que sea irrelevante, fíjate, Ignacio, porque coincido con Manuel en que desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, primero después de ganar en el Congreso la moción de censura que impulsó el Partido Socialista, se le consideró un presidente ilegítimo, porque cierta derecha consideraba que la moción de censura no debería ser un instrumento constitucional, sino que las elecciones había que ganarlas en las urnas y no a través de una moción de censura. Pero siguieron con el mismo mantra una vez que ganó las elecciones en las urnas, en relación con los apoyos parlamentarios que tenía, en tanto en cuanto consideran que hay grupos parlamentarios que para ellos no son legítimos ni deberían de estar representados en la Cámara, como si no hubieran sido votados por los ciudadanos. Y hablo de Esquerra Republicana de Cataluña,
Cataluña, de Bildu y de otros nacionalismos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto sí ha calado más allá de las paredes del Congreso y que hay un sector de la sociedad que sí que ha asumido como propia esta tesis de un gobierno legítimo, de un presidente ocupa, que está en la Moncloa no por haber ganado unas elecciones, sino porque está dispuesto a cualquier cosa y pagar cualquier precio por seguir ahí. Este es un ambas mensaje... cosas son compatibles. Son compatibles bueno, las dos yo cosas. creo que este es un mensaje... Es compatible que es absolutamente legítimo con que esté dispuesto a pagar cualquier precio por estar en la Moncloa. Fíjate, Ignacio, que ocurre siempre que gobierna la izquierda. Siempre que gobierna la izquierda. Porque esto de la ilegitimidad del gobierno, yo ya lo escuché en los primeros tiempos de Zapatero, cuando ganó las elecciones en el año 2004, porque consideraron que ganar unas elecciones después de un atentado como el que se vivió en España el 11 de mayo... el 11 de marzo, perdón, bueno, pues le había dado la victoria, no había ganado por méritos propios, sino por un vuelco emocional de la sociedad española, y por lo tanto se interpeló y se enmendó toda aquella legislatura. Casualmente siempre ocurre cuando hay un presidente de izquierdas en el Palacio de la Moncloa, porque es verdad que sucesivos presidentes de gobierno han sido abucheados en distintos actos públicos o institucionales, pero no con este tipo de insultos o de descalificaciones, ¿no? A mí me parece preocupante, sinceramente. Sí, aparte, a ver, ¿por qué cala en la sociedad? Bueno, porque hay una extrema derecha antidemocrática que permanentemente está en ese discurso, y hay un PP que los días pares es más centrista, y los días impares asume por completo el discurso de esa extrema derecha antidemocrática, y juegan con esa idea de la ilegitimidad también. Y es verdad lo que dice Esther, ¿no? Durante años el PP, después de los atentados del 2004, Zapatero había llegado en tren, ¿no?, a Moncloa, y Pedro Sánchez también es alguien que llegó con un mecanismo constitucional, pero que no les vale, porque cuando pierden el poder no les vale. Pero entonces ojalá fuesen 25 exaltados maleducados, como dice Ignacio. El problema es que ese discurso está calando en una parte de la sociedad, entre otras cosas porque esa derecha y esa extrema derecha han asumido que la vía por la que quieren llegar a Moncloa es precisamente mediante ese discurso de deslegitimación y mediante ese discurso de destrozar la imagen de Pedro Sánchez y de fomentar el odio hacia Pedro Sánchez. Desde luego, si son 25 exaltados, van cada año y cada vez endurecen más esos insultos. Yo no he dicho la cifra de 25, ¿eh? Yo no he dicho bueno, no, era por retomar como lo había comentado Manuel, un grupo de exaltados que además cada vez están situados más lejos, ¿no? Para que, es verdad, pues no hagan tanto ruido. En la recepción han coincidido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el líder de la oposición, Pablo Casado. Los periodistas no han estado allí, como comentábamos, para poder preguntarles, pero por lo que otros asistentes le han contado a María Manjaba Casa de Salida, no han cruzado palabra. Buen rollo que decía Almeida, desde luego aquí no hay, ¿no, Esther? No, es verdad que química entre el presidente del gobierno y el jefe de la oposición no ha habido nunca. Esto ha sido así, pero una cosa es la química personal y otra es el obligado diálogo político al que yo creo que ambos deberían de ser conscientes de que tienen que entenderse, o por lo menos tienen que conversar, porque la democracia es eso, es diálogo y es entendimiento. Bien, es verdad que la situación de permanente bloqueo del Partido Popular pone muy difícil el entablar cualquier tipo de conversación, pero yo creo que una recepción institucional debería de estar por encima de estas cuestiones, ¿no? Puede que en el Parlamento no se entiendan, puede que en sus conversaciones, las que han tenido en el Palacio de la Moncloa, no lleguen a acuerdos, pero desde luego yo creo que las formas hay que mantenerlas desde el punto de vista institucional, y parece que por lo que cuentan hoy quienes estaban dentro ni siquiera han mantenido las formas en la recepción. Yo creo que la diferencia no está reñida con la educación y con el decoro institucional, y en este caso yo creo que deberían de hacérselo mirar ambos. Ignacio. Sí, pero va más allá de la relación entre presidente y principal líder de la oposición, porque yo he visto unas imágenes que el saludo, por llamarle algo,
entre Pedro Sánchez y los alcalde de Madrid y presidente de la Comunidad ha sido prácticamente nada. También. Yo creo que, siendo verdad lo de que el tema se focaliza en lo que es más importante, Casado y Sánchez, yo creo que el problema es que hay ahora mismo una tensión política, o institucional y política, ambas cosas en España, probablemente como pocas veces, casi me atrevería a decir que ninguna, ha existido en España, y eso es muy preocupante. Porque, como se está viendo en diferentes aspectos muy importantes de nuestra vida política, es necesario. Es decir, no quiero decirlo porque si no Esther enseguida dirá su opinión ya reiterada, ¿no? Pero la elección paralizada ya durante mucho tiempo del Consejo General del Poder Judicial, evidentemente es una de las consecuencias de esa falta de entendimiento en todo de los dos principales partidos. Estaba ahí Carlos Lesmes. No nos ha llegado que se haya hablado de ese bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Manuel. No, bueno, como no hemos estado, pues no nos ha llegado prácticamente nada, ¿no? Pero sí, parece que de los temas realmente importantes o que pueden preocupar en este momento a la ciudadanía, como la situación, o si viene o regresa a España el rey defraudador confeso, ¿no? Sí. Que es lo que es Juan Carlos I en este momento, o de la paralización por parte del PP de la renovación y por lo tanto por el incumplimiento de la Constitución en el tema del Poder Judicial, de eso al parecer no hablaron, ¿no? Yo, por supuesto, también creo, y solo quiero apuntarlo, que obviamente un presidente o los políticos que ocupan cargos de representación se pueden llevar bien, mejor o peor en el ámbito personal, eso es una cuestión de ellos, pero ellos tienen una función pues constitucional y política, que es representar y llegar a acuerdos o defender alternativas para que la sociedad mejore y avance, y eso supone tragarse las antipatías personales cuando toquen. Esther, que decía Ignacio que ibas a decir enseguida tu opinión, no quiero que te quedes sin pero lo ha dicho Manuel por ella. Bueno, ¿a qué se refería? No es una opinión, es un hecho. Quiero decir que podemos opinar sobre el hecho, pero el hecho, Manuel, es que está paralizado. Es un hecho que está paralizada. Es una opinión. Lo que tú has dicho es que el único culpable es el PP. No, yo no he dicho único, por culpa del PP. Claro, el PP está incumpliendo... el PP está incumpliendo un mandato constitucional, Ignacio, como has adelantado que iba a decir, pues yo lo recuerdo. Está incumpliendo un mandato constitucional. Debe ser que la Constitución para el Partido Popular, el cumplimiento tiene que ver con los días pares o impares, o con los artículos de la Constitución. Hombre. Es decir, no. Pero vamos a ver, a las pruebas me remito. Es decir, el gobierno o al Parlamento va a llegar una ley de vivienda. Bueno, pues el derecho a la vivienda, que está recogido en la Constitución, y no solamente la obligación de los poderes públicos por proteger el derecho a la vivienda, sino que a los poderes públicos les corresponde también regular el suelo y evitar la especulación. Parece que esta parte de la Constitución el Partido Popular no se la ha leído. Parece que el Partido Popular tampoco se ha leído que entre sus obligaciones constitucionales está renovar el Consejo General del Poder Judicial, igual que el Tribunal Constitucional y aquellas vacantes que se vayan produciendo. A mí pues esto, el maniqueísmo de que unos son buenos, buenísimos, Ignacio, déjame que acabe. Déjame que acabe. Pero si hasta Mariano Rajoy en el foro La Toja hace 2 semanas tuvo que recordar a su partido que cuando él, Partido Popular también, era oposición, renovó en tiempo y forma el Consejo General del Poder Judicial. Esto se lo ha dicho Mariano Rajoy a Pablo Casado, que debe ser que a esta parte del Partido Popular Pablo Casado no la escucha demasiado. Venga. Escucha a otros que le asesoran que es mejor el bloqueo. Pero ¿sabes por qué considera Pablo Casado que no se va a mover de esa posición? Porque como ha decidido subirse en la ola de las encuestas que le son favorables, pues en los cualitativos, las encuestas que manejan en la calle Génova, dice que esta posición de bloqueo no le resta ni un voto. Y este es el gran argumento de peso por el que el Partido Popular, que además ha decidido que a mitad del partido hay que cambiar las reglas del juego para renovar el Consejo General del Poder Judicial, bueno, pues con estos argumentos de peso es con los que decide que no se sienta a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hombre, a mí me parece que desde el punto de vista democrático deja mucho que desear.
Yo simplemente una cosa que muy brevemente, no comparto esos maniqueísmos de que unos son buenos buenísimos y otros malos malísimos. No, yo no he dicho que sean buenos ninguno ni malos ninguno. He dicho que unos cumplen con sus obligaciones constitucionales y otros no. Bien, pues mira, creo que en 3 semanas o 4 o en un mes y medio el Constitucional ha dicho que el gobierno del Partido Socialista, o liderado por el Partido Socialista, ha incumplido en 2 ocasiones la Constitución, lo cual me parece, hombre, que no es irrelevante, ¿no? Y además, y como consecuencia de ello, pues ahora está paralizado. ¿A qué te refieres exactamente? Es porque a lo mejor tenemos algo que decir. El estado de alarma y al llamado cierre del Congreso. Vaya, pues mira, que es que al Constitucional le parece mal y le parece inconstitucional un cierre parcial del Congreso, pero le parece muy bien el cierre total de las asambleas regionales. Pero puedo acabar. ¿No? A continuación, y como consecuencia de la primera de las 2 sentencias, se produjo durante unos días una auténtica guerra, gobierno, Tribunal Constitucional. Pero no es el único órgano que está en la Carta Magna con rango constitucional con el cual el gobierno ha tenido sus rifirrafes, porque también los ha tenido con el Supremo, porque no le gustó el informe que hizo respecto a los indultos. También le ha sentado mal que el Tribunal de Cuentas siga para adelante con el tema de la sanción y las medidas cautelares para evitar que esta resulte impagada respecto a los condenados por el tema catalán. Es decir, que respecto al comportamiento constitucional habría mucho que decir. Por eso yo digo, insisto, en que no hay buenos buenísimos ni malos malísimos. Ese maniqueísmo, ya sé que tú no lo has calificado. Sí. No, pero a ver, a mí me cuesta creer que Ignacio no esté de acuerdo con nosotros en el tema de la renovación del Poder Judicial. Obviamente, todos estamos en contra de los maniqueísmos, también en contra del maniqueísmo de decir que lo que opina otro es un maniqueísmo, ¿no? Pero vamos a ver. La renovación del Poder Judicial es un mandato mandato constitucional y hay una ley que lo rige, ¿correcto? Y el PP ha dicho que no va a participar en la renovación, bueno, ha dado todo tipo de disculpas, la última en la que estamos es en que no va a facilitar esa renovación porque quiere que se cambie la ley, ¿vale? Por lo tanto, está diciendo que no va a facilitarlo porque no quiere cumplir con la ley actual. Entonces, obviamente, ante esa situación, claro que hay un culpable. Y no es un maniqueísmo, esto es un hecho. O sea, a mí no me entra en la cabeza, Ignacio, que tú pienses que esto no es un hecho. O sea, estoy seguro de que lo piensas, ¿no? O sea, esto no es un hecho, que no se puede bloquear una renovación incumpliendo la ley. Y por lo tanto, que si alguien lo hace, ese es el culpable. Vamos a ver, yo creo que todo es bastante matizable, ¿no? Vamos a ver, estamos con un gobierno en el cual tiene una fuerza relevante, un partido, una agrupación política o como sea, o coalición electoral, como sea, que no sea ahora mismo partido político, yo creo que es, bueno, que ha dicho auténticas atrocidades sobre los jueces y sobre el Poder Judicial, ¿no? Claro, yo creo que eso es tremendamente serio a la hora de efectivamente sentarse con ese gobierno en el que está ese grupo político y además con una vicepresidencia a efectivamente pactar la renovación del órgano del Poder Judicial, ¿no? Entonces se incumple la ley. Si no te gusta el partido que forma parte del gobierno, se incumple la ley. Vamos a ver. O sea, lo de Vargas Llosa. La ley se ha incumplido muchas más veces. Lo de Vargas Llosa. Pero lo justificas. La ley se ha incumplido muchas veces. Pero entonces, como se ha incumplido, la pero que es incumplir la ley, Ignacio. Pero vamos a ver, dejarme que acabe. Vamos a ver. Primero, lo de no acordar en el plazo que dice la Constitución no es incumplir la Constitución. Simplemente es efectivamente retrasarse en el cumplimiento de un plazo previsto en la Constitución. Sí, bueno, pero ya te dije el otro día con esta misma discusión, anómala, ya te dije el otro día en esta misma conversación que también dice la Constitución que los presupuestos deben ser aprobados antes de final de año. Y fíjate la de veces que los gobiernos de derecha o de izquierda no han cumplido. No, perdóname, están incumpliendo. No dice la Constitución tal cosa. Perdóname, es que eso no es verdad. Dice que eso no es cierto, Ignacio. Claro, es que no es verdad. La Constitución dice que se deben presentar en una fecha determinada, antes del 30 de septiembre. Y esa fecha se ha incumplido, perdóname, sí, pero la prueba de que no dice la Constitución. Es incumplir la Constitución, es incumplir un plazo previsto en la Constitución. Bueno, no se habrá hablado. Hora 25. Marina Fernández.
Y aunque sé que podríais estar aquí discutiendo hasta que termine el programa sobre el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado. No han estado, como es habitual, en la recepción de hoy los presidentes vasco y catalán, del PNV y de Esquerra, que son los dos partidos que el Gobierno necesita o con los que el Gobierno cuenta para sacar adelante las cuentas, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a entregar mañana a la presidenta del Congreso para iniciar su tramitación. Javier Carrera, buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. Después está previsto que Montero dé una rueda de prensa. No sabemos si con más detalles o novedades en esas cuentas de cara ya a la negociación, Javier. Sí, veremos si la ministra anticipa alguno de esos próximos pasos, detalles de la futura negociación, pero en principio lo que se escenifica mañana es la presentación formal. Pero entregará a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, el famoso libro amarillo con el proyecto de ley aprobado la semana pasada en Consejo de Ministros y consensuado por los socios de gobierno. A partir de ahí los grupos conocerán el texto, se pondrán fechas a las votaciones con la idea de que queden aprobados a mediados de noviembre, pero entre medias queda esa negociación con los distintos partidos y las enmiendas que se puedan incorporar. Y ahí es donde está la clave a partir de ahora en comprobar si el Gobierno igualará los 189 síes del año pasado y sobre todo a cambio de qué darán el apoyo previsibles aliados como el PNV, como Bildu o como Esquerra Republicana. Una negociación que los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, encaran con moderado optimismo. Nos cuentan, hoy mismo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado confiada en que saldrán adelante, pero Esquerra, su portavoz Marta Vilalta, decía este lunes que tal y como están ahora mismo diseñadas esas cuentas, su voto es no. ¿Hasta qué punto entonces ese optimismo del Gobierno está justificado, Javier? Bueno, en la parte socialista lo que transmiten es que se confía en que las propuestas de Esquerra o de PNV sean razonables y en que permitan la tramitación, y aunque siguen siendo muy precavidos, sí se respira cierto aire de optimismo porque de hecho, lo confirmaba la propia ministra de Hacienda, ya se han incorporado al texto algunos elementos que reclamaban esas formaciones, así que se relativizan esas críticas, aunque tienen claro en Moncloa que la negociación será dura. Más optimistas son en Unidas Podemos, creen que la ley de vivienda o la subida del impuesto de sociedades es un estímulo para esas formaciones. Entre las reclamaciones de los nacionalistas vascos está, por ejemplo, la transferencia del ingreso mínimo o el impulso a la alta velocidad. Los republicanos quieren la transferencia de los cercanías, y aquí hay otro elemento que puede facilitar las cosas porque Esquerra rechaza negociar junto a Junts, como querían los de Puigdemont. Quedan aún semanas de encuentros, de intercambio de documentos, pero lo que tienen seguro en el Gobierno, Marina, es que estos son los socios prioritarios, dando por descartado el apoyo de Ciudadanos, del PP y, por supuesto, de Vox. Javier Carrera, gracias. Hasta mañana, gracias. Bueno, ¿cómo lo veis vosotros? Manuel, ¿qué recorrido tienen estos presupuestos? Bueno, yo creo que estamos aquí en un ritual y en el punto inicial y lógico, ¿no? Que es, no van a empezar una negociación los socios potenciales del Gobierno, los que puedan apoyar los presupuestos, diciendo que sí, que les parece estupendo y que los van a votar ya mañana, ¿no? Esto sí que se repite cada vez que ha habido que negociar los presupuestos, cuando no ha habido mayorías absolutas, y yo creo que es lo razonable. A mí me extrañaría muchísimo que no terminasen saliendo los presupuestos, aunque por supuesto que la negociación va a ser dura, como corresponde, pero bueno, los presupuestos son la plasmación del ideario político, de los planes políticos de un gobierno, y por lo tanto, yo que creo mucho en la política, la negociación presupuestaria pues es una negociación pues eso, donde la política con mayúsculas debe expresarse, y yo espero que eso ocurra así y que al final creo que saldrán los presupuestos, si no sería un revés tremendo para este gobierno, ¿no? Vamos, que va a estar ahí el apoyo de Esquerra y del PNV. Ignacio. Sí, bueno, primero déjame que 30 segundos que diga que yo, como viejo rockero de la Hacienda Pública, añoro los tiempos en que la presentación de los presupuestos tenía que hacerse llevando una camioneta un montón de los libros amarillos, ¿no? Sí. A mí esto de que se lleve el proyecto de presupuestos en un pendrive me resulta francamente que ha perdido mucho glamour. Pero bueno, dicho esta pequeña sentimiento... Es más sostenible. Sí, eso sí, pero ha perdido glamour. Bueno, yo coincido con Manuel, es decir, si tuviera algo de patrimonio le apostaría a que los presupuestos se aprueban. Y además es lógico que efectivamente que los socios preferentes para negociarlo pues sean los socios parlamentarios, ¿no? O sea, que eso va de suyo, ¿no? A mí lo que me preocupa de los presupuestos
cuando conozcamos detalles de partidas presupuestarias me podrán preocupar alguna o no. Pero ahora lo que me preocupa es que estén basados en la previsión de crecimiento que tiene el Gobierno, ¿no? Porque ese 6,5% que el Gobierno mantiene, a pesar del batacazo que ha supuesto el dato de crecimiento real que ha proporcionado el INE en el segundo trimestre, nada menos que un 1,1 en vez del 2,8 que se había anunciado, pues supone efectivamente enfriar mucho las máquinas de funcionamiento de nuestra economía, ¿no? Hasta el punto de que todos los organismos internacionales han empezado, el Fondo Monetario es el primero, pero vamos, van a revisar con toda seguridad las previsiones de crecimiento. Claro, las previsiones de crecimiento son básicas, forman parte del escenario macro y son básicas para previsiones de ingresos, ¿no? Y a mí me preocupa que en ese apartado, en el presupuesto de ingresos, haya un pelín de irrealismo por parte de los presupuestos generales, ¿no? Si eso es así y si mi sospecha se confirma, querría decir que vamos a un peor comportamiento del déficit público, que es una auténtica lacra de la economía española, y eso con los datos que hoy tenemos, que son poco más de nada, pues eso para mí es lo más preocupante. Insisto, ayer me parece que oía la portavoz de Gobierno decir que cómo se podía decir Gabriel Rufián que con lo que ahora mismo sabe, ¿no? Dice, si todavía no sabe nada, ¿no? Bueno, pues eso nos pasa a casi todos. Sabemos de momento muy poco y será a partir de mañana cuando empecemos a conocer las partidas de los diferentes ministerios y programas y entonces podemos analizarlo con más profundidad. Hoy mi preocupación es que no sean realistas las previsiones de ingresos. Bueno, pues ya que te preocupa, Ignacio, vamos a comentar las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que esta tarde ha vuelto a retrasar la recuperación de nuestra economía. El informe de otoño nos pronostica para este año un crecimiento de más del 5,5%. Es verdad que lo rebaja 5 décimas, pero también que lo que no se crece este año, calcula el FMI, pues se va a crecer en el 2022. Jordi Fábrega, buenas noches. Buenas noches. El Fondo Monetario dice que la recuperación llegará, pero llegará más tarde. Sus nuevas previsiones rebajan 5 décimas el crecimiento previsto este año para España, que crecerá un 5,7%. Y eso, pese a ser una cifra nunca vista, nos deja por detrás de Italia o de Francia, con economías que cayeron menos el año pasado y que crecerán más este año. Lo que dice el fondo es que parte del empuje que tenía que tener este año la economía española llegará el año que viene. Por eso, baja 5 décimas la previsión para 2021 y aumenta 6 décimas la previsión para 2022, año en el que sitúa a España como líder de la recuperación. Ese es el enfoque al que se agarra el Gobierno, que mantiene unas previsiones de crecimiento más optimistas que las del fondo. Calcula un crecimiento este año del 6,5%, que también es más de lo previsto por el Banco de España o por la Comisión Europea. Confía además el Gobierno en que la economía vaya de menos a más, lo que se traducirá, dicen, en un mayor impulso económico en 2022. Gracias, Jordi. Esther, me ha parecido que te dejaba con la palabra en la boca. No, porque estaba escuchando a Ignacio y estaba pensando que le había faltado decir lo que dijo Pablo Casado, que España camina hacia la quiebra y que estamos al borde del rescate por parte de la Troika, que es lo que dijo el otro día. Y hombre, la verdad es que la previsión que hemos conocido hoy del Fondo Monetario de rebajar el crecimiento de la economía española en 5 décimas para este año, teniendo en cuenta del año pasado del que venimos, a mí me parece milagroso. Es decir, hemos tenido una economía prácticamente paralizada durante el año pasado y por lo tanto la comparativa con la crisis financiera del 2010 yo creo que no se sostiene. Creo que hay indicadores para ser relativamente optimistas, no para lanzar las campanas al vuelo, pero volviendo al tema presupuestario, que estando de acuerdo con Manuel en que estas declaraciones a las que estamos asistiendo por parte de los socios parlamentarios del Gobierno forman parte de la liturgia habitual antes de la presentación en el Congreso de unos presupuestos, a mí me parece que efectivamente los presupuestos son un instrumento de gobierno, pero también hay que reconocer que con la llegada de los fondos europeos estos presupuestos van a ser unos de los más expansivos de la historia de este país. Por lo tanto, creo que los presupuestos, más que un instrumento de gobierno, en este momento deberían de ser un instrumento de estabilidad. Y no es que le venga bien al Gobierno aprobar los presupuestos, yo es que creo que son muy necesarios para la marcha del país y para la recuperación económica. Y estamos hablando de un crecimiento del 5% para el año que viene, de más del 6%. Es decir, creo que son cifras, no entusiastas, pero sí muy razonables después de la depresión económica que hemos tenido durante los meses de la pandemia. Por lo tanto, yo creo que sumarse al no por el no
que es lo que probablemente hará Ciudadanos y hará el Partido Popular y por supuesto hará Vox, es poco creíble en estas circunstancias, porque todos los indicadores lo que dicen es que España va relativamente bien, que es sorprendente la recuperación en tan pocos meses y que cumple con todas sus obligaciones económicas internacionales. Por lo tanto, yo creo que hacer un nuevo discurso de el regreso del apocalipsis, creo que en este ejercicio es poco creíble. No, pero fíjate, Esther, vamos a ver, precisamente cuando más bajas... Me fijo, PIB, Ignacio, dime. Sí, cuando más bajas en el PIB, que fue el caso de España, que bajó prácticamente el doble que el resto de países de la Unión Europea, es más fácil subir. Es decir, cuando el suelo baja más, pues evidentemente luego levantarte es más sencillo, ¿no? Es decir, has señalado tú y has señalado bien que crecemos este año menos que Francia, pero es que Francia había bajado menos que nosotros, con lo cual digamos que es un doble hándicap frente a Francia. Que crecemos menos que Italia, pero es que Italia había bajado menos que nosotros también, con lo cual digamos que nos ganan dos veces. Bajaron menos y ahora suben más, ¿no? Y vamos a ver, hombre, yo no he hecho ninguna referencia a Casado, no sé por qué dices que se me olvidó decirlo, porque lo de Casado no por la descripción que estabas haciendo, hablando, que me sonaba. Pero fíjate, pero vamos a ver, Casado lo que ha dicho es que España va camino de la quiebra. Evidentemente la quiebra no es un término que se pueda aplicar a un país. Entonces, por tanto, es la crítica a la utilización del término quiebra. Si quieres, te la compro porque efectivamente, literalmente no es cierto. Oye, rescate. Bueno, hablo de pero vamos con rescate. la quiebra primero. Ahora, lo que Casado, y eso es claramente diferente, entiendo yo que quería decir es que las cuentas públicas no están saliendo como debían salir, y eso es así, y hemos visto por la tasa de crecimiento que estamos viendo, pero es que también lo podemos decir por cómo va el déficit público, o lo podemos decir por cómo va la tasa de paro. El déficit público, pues bueno, mira, la tasa de paro, tenemos 3 millones de parados, que es un drama, pero en el año 2010 teníamos 6 millones. El país con más tasa de paro, y creo que también ha sido ahora el Fondo Monetario Internacional el que ha dicho que por mucho que crezcamos a ese 5,5% y a ese 6,4% el año que viene, no llegaremos tampoco ni siquiera a la tasa de paro que teníamos antes de la pandemia. Porque tenemos un problema estructural ahí, Ignacio, como tú bien sabes. Bueno, independientemente pues si seguimos a resolverlo, tenemos un paro estructural independientemente de cuánto crezca la economía española. Y mira, hombres de negro, como fueron a Grecia, evidentemente no van a venir, ¿no? Pero hay otra manera. En España pues yo escucho a Casado y los estoy viendo entrar por la frontera, ¿eh? Bueno, pues yo no los veo entrar por la frontera, pero sí que es verdad, tú antes hacías referencia en el debate del Consejo, no quiero reproducirlo, ¿no? Pero has hecho muchas referencias a que, aunque ya has dicho, citando a Rajoy, otra cosa diferente, ¿no? Que siempre con la derecha, cuando la derecha gobernaba, el PSOE siempre apoyaba la renovación. No he dicho eso, me has entendido mal, Ignacio. Digo otras veces. Lo que dijo Rajoy que es que cuando él era jefe de la oposición, él renovó en tiempo y forma el Consejo General del Poder Judicial. Que sí, pero que otras veces, en otros debates has dicho, la derecha cuando gana tiene el apoyo de la izquierda para renovar en tiempo y forma, y cuando gobierna la izquierda, también la derecha es renuente. Bueno, si me da igual lo que haya dicho Rajoy, que desmiente aquella afirmación, pero me da igual. Lo que quiero decir es que en el déficit público, históricamente, sí que ha ocurrido una cosa, y es que la izquierda se va con un déficit público cuando gobierna más alto que el que recibe, y la derecha se va con un déficit público más bajo que el que recibe. Y si quieres te doy los datos exactos. Felipe González se fue con un déficit del 5,5%. Aznar lo recogió con un 5,5% y lo dejó en el 0. Zapatero lo recogió en el 0 y lo dejó en el 10%. Rajoy lo cogió en el 10% de Zapatero y lo dejó en el 3%. Escaso. Y ahora hemos acabado el año anterior con el 9%, prácticamente 8, mucho, ¿vale? Con lo cual, mira, a lo mejor los hombres de negro no son los que fueron a Grecia, sino que tienen que ser unos gobernantes, que cuiden más las cuentas públicas y que miren más por el orden económico del país. Bueno, los que hoy no han querido hablar de quiebra han sido Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, tampoco José Luis Martínez Almeida, portavoz y alcalde de Madrid, no han querido ir tan lejos como sí había ido su presidente Pablo Casado. Desde luego, lo que está claro es que el presidente del Gobierno ha decidido, frente a la crisis económica y social, adoptar las mismas medidas que adoptó en su momento José Luis Rodríguez Zapatero y que nos abocaron a la crisis económica que tuvimos que solventar desde el Gobierno del Partido Popular. Pero lo cierto es que las medidas últimas que se han adoptado por Pedro Sánchez recuerdan peligrosamente a las de José Luis Rodríguez Zapatero.
sentencia de Zapatero, no pronuncia Almeida eso de la quiebra en Telemadrid, la presidenta Ayuso sí, pero no precisamente para enfatizarla. La quiebra no lo sé, pero desde luego el endeudamiento absoluto con el dinero de todos sí. La quiebra no sé, Manuel. A ver, lo que dijo Casado en esa entrevista, no solo los términos que empleó fueron quiebra y rescate y default, ¿no? Que también, como sabe inglés, también empleó ese término. También la frase que a mí me parece más tremenda de la entrevista, ¿no? Que es: esta gente, se refería al gobierno, no sabe nada de economía, nada. Bueno, eso es lo que dijo, ahora podemos interpretarlo. A mí me causa gracia porque esa presunta quiebra, bueno, gracia es ironía, lógicamente. El gran argumento que da es que la inyección de dinero de las instituciones europeas en España. Yo me pregunto, ante una catástrofe tan brutal como la pandemia, si Casado llega a ser el presidente del gobierno, ¿qué habría hecho? Decir a las instituciones europeas: no inyectéis ni un euro, que no lo necesitamos, que ya llegaremos al 45% de paro y todo perfecto, ¿no? Esa es la alternativa, porque estamos hablando de una situación en la que la economía se para durante 3 meses y obviamente que el apoyo de las instituciones europeas ha sido fundamental, igual que en el resto de países europeos. España ha recibido aproximadamente un 15% de la inyección total en los países europeos, que es lo que más o menos le corresponde por el tamaño de su economía. Pero ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que hubiese quebrado. Y claro, los datos que ha dado, por ejemplo, España tiene un problema de endeudamiento, de deuda estructural desde hace tiempo. Es evidente que hay momentos en que ha subido y ha bajado, pero estructuralmente ha sido un problema. Ahora, claro, yo, por ejemplo, el milagro económico de Aznar, de bajar el endeudamiento, hombre, si vendes, ingresas miles de millones por empresas públicas mal vendidas y colocadas a amiguetes en las presidencias en muchas ocasiones, también bajo la deuda yo, y no soy un experto en economía. O sea que, siguiendo con esa línea de no a los maniqueísmos, habría que analizar con calma en qué momento entraron cada gobierno y cómo bajó o subió la deuda. Lógicamente yo no conozco ningún gobierno en este momento donde no haya crecido el endeudamiento, y la prueba es que la propia Unión Europea ha decidido relajar por completo o poner en suspenso las medidas de cumplimiento fiscal que aplicaba hasta ahora, ¿no? Pero ¿cuál hubiese sido la alternativa? Para mí esa es la gran pregunta, porque vale, Sánchez mal, Sánchez quiebra, Sánchez nos lleva a la ruina. Genial. ¿Qué hubiese hecho Casado? ¿Qué hubiese hecho? ¿Decir que no quiere el dinero de la Unión Europea? Mira, muy rápido, Ignacio, por favor, que tenemos que actualizar la información en 3 minutos. Me ha llegado tanto al corazón lo que has dicho que voy a hablar de lo que me has llegado al corazón y no de todo lo demás. Has dicho que las empresas públicas se malvendieron. Creo que no sabes que yo fui uno de los que he encargado de la privatización de empresas públicas, ¿no? Y por tanto no voy a discutirlo contigo, pero simplemente te digo que no es así y que además la privatización que hicimos tuvo un conjunto de controles como nunca en España ha tenido la venta de empresas públicas, y que de aquellos controles no se ha obtenido ni una sola cruz, ¿no? Y lo de colocar amiguetes, mira, una empresa, un privado que compra una empresa pública puede hacer lo que quiera, ¿no? Evidentemente, en cuanto a cargos públicos, yo te digo que yo desde luego no coloqué a ningún amiguete de nadie y que ni había en las condiciones de venta ninguna imposición de colocar a nadie en el equipo directivo. Tenían 100 grados de libertad para formar sus equipos presidenciales y directivos. Bueno, tenemos que parar. Hora 25. Marina Fernández. Quiero que comentemos esto que nos contaba hace 2 minutos Isabel Villar, es que no son las 3 piezas más importantes de la macrocausa Tándem, pero lo relevante del juicio a Villarejo, que empieza mañana, es que la sentencia puede marcar el camino del resto de piezas que se investigan. El tribunal va a delimitar hasta dónde llegaba esta organización criminal, como lo ha definido la Fiscalía, que pide casi 110 años de cárcel para el excomisario Villarejo. Es una causa muy compleja, muy amplia. La lista de delitos de los que está acusado es larguísima: cohecho, descubrimiento de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, extorsión, revelación de secretos relacionados también con la vida sexual de una de sus víctimas. Hay que estar muy pendientes de este juicio, Manuel. Sí, a ver, como habéis explicado perfectamente, son
tres causas que se juzgan en una, que se han unido, que en teoría no son las más relevantes ni mediáticamente las de mayor impacto, pero que sí que van a marcar una línea fundamental respecto a la cuestión básica, que es la Fiscalía Anticorrupción considera que Villarejo formaba parte de una organización criminal, era el líder de una organización criminal, y Villarejo, su defensa es que él, que era alguien que prestaba servicios al Estado y que por una parte sus negocios eran conocidos por sus superiores dentro del Ministerio del Interior y que otra parte lo hizo como servicios al Estado. Bueno, en estas tres causas el tribunal decidirá si la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular aportan suficientes pruebas como para sostener la acusación de organización criminal, y por lo tanto eso serviría para delimitar el campo, por decirlo así, para las siguientes causas, ¿no? De las tres, dos en las que un presunto delincuente es la forma luego para este país cuando la derecha se a otros 600 principal aprobación que todavía efectivamente, ¿no? También cabría lo que sea, por lo tanto en fin, yo creo que si se llega trascendencia ni Arqueigan, unidos en hablar de cómo se Castillo.